Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este simposio online organizado por la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOG. Este simposio, tengo el gusto de moderarlo, será sobre la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Mi nombre es Catalina Valencia, soy ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal de la Universidad de Rosario y de la Fetal Medicine Foundation en Londres. Actualmente trabajo en la ciudad de Medellín en medicina fetal, en Colsanitas y en ayudas diagnósticas de Sura. Y como les dije anteriormente, pues tengo el gusto de moderar este simposio del día de hoy en el que trataremos este tema tan importante que es la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido y todos los retos que tenemos hoy en día en cuanto al diagnóstico y el manejo y la prevención sobre todo de esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar de cómo podemos reducir la carga de la enfermedad RH en Colombia y nos acompañan hoy dos conferencistas muy importantes, conocedores ampliamente de este tema. Tenemos al doctor Jerry Visser de los Países Bajos y el doctor Jesús Andrés Benavides, quien es nuestro coordinador del Comité Materno Perinatal de la FECOLSOG. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera conferencia del doctor Gerard Visser sobre la enfermedad RH, la carga de la enfermedad hoy y las nuevas guías internacionales de FIGO. El doctor Jerry Visser es un profesor emérito en obstetricia del University Medical Center de Utrecht en Netherlands y él es el director pasado de la Asociación Europea de Medicina Perinatal y es miembro y también fue el presidente del Comité para la Maternidad Segura y la Salud Neonatal de FIGO. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Visser, que nos durará unos 20 minutos. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat al lado derecho de su pantalla. La erradicación de la enfermedad de RH en la presentación acerca de la carga global actual y las nuevas guías de FIGO. Yo me llamo Jerry Visser y yo soy profesor emérito de obstetricia en la Universidad de UMC de Utrecht en Países Bajos y soy presidente de la Asociación Europea de Medicina Perinatal y soy miembro y también presidente previo del Comité Físico de la Maternidad Segura y la Salud del Neonato. He hecho muchas actividades de investigación y temas recientes han sido comparar la epidemia de la cesárea y cómo prevenir la enfermedad RH. Tengo muchas publicaciones que han sido citadas muchas veces. Como un prefacio acerca de la incidencia de las mujeres RH negativos, que es algo que afecta mucho a nivel mundial. Y vemos que en algunas partes es muy alto, en muchas partes es muy bajo y hay partes donde es claro. En Europa, en la Europa caucásica es aproximadamente el 15%, es un porcentaje bastante elevado, pero si vamos a la parte sur de América del Medio hay un amplio rango que va desde 1.4 a 19%, que no hay muchos datos. En Chile tiende a ser bastante bajo y en Brasil tiende a ser bastante elevado. También en África hay un gran rango entre 3 y 15%, Camerún 3%, África del Sur 15%, Oriente Medio 7%, Pakistán 11%, y después baja mucho más en India, donde solamente un 4% de mujeres RH negativo, y después China, Indonesia y Japón solamente es 0.5 a 0.6%. Yo diría que son suertudas. Esta es una imagen que fue tomada en la celebración de los 15 años después de la invención de la globulina NTG. Aquí pueden ver las investigaciones. Tenemos el científico, el cual desarrolló la inmunoglobulina NTD, William
Clark, Finn y Gorman de la Universidad de Columbia en Nueva York y también de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Aquí en la parte izquierda pueden ver una mujer, Marianne Cummings, la cual fue la primera a nivel mundial que recibió la antiglobulina después del parto de un bebé con RH positivo. Aquí pueden verme a mí y a John Carlos Di Renzo, que también es de Figo. Pero es muy importante es que aquí en la mitad tenemos dos pediatras, Elvin Supirsky de Canadá y Rinat Bhutani de los Estados Unidos. Y en ese momento, durante esas celebraciones, yo no sabía que hoy en día aún tenemos una carga de enfermedades de RH. Yo pensé que eso iba a ser erradicado casi en su totalidad, pero no es el caso. Y estos dos pediatras, junto con otros, escribieron un artículo en Pediatric Research en 2013 acerca de la carga actual de la enfermedad, con anualmente 50,000 mortinatos y 114 natales, 40,000 casos de kernicterus y de parálisis cerebral y casi 60,000 casos de kernicterus y de pérdida auditiva. Podemos ver que la carga actual de la enfermedad y en 50 años solamente se ha dado una reducción del 50% de la mortalidad y la morbilidad. Si vemos la parálisis cerebral debido a la enfermedad de RH, vemos que 40,000 casos anuales y que vemos que 130 millones de nacimientos por año, quiere decir que incidencia es de 0.3 por cada 1,000 nacimientos. Vemos que 0.3 por cada 1,000 nacimientos es lo mismo que la incidencia de parálisis cerebral debido a asfixia al nacer. Bueno, así que hoy en día con la enfermedad de RH tenemos una incidencia similar de parálisis cerebral y asfixia durante el trabajo de parto. ¿Y cuál es más fácil de prevenir? La asfixia durante el trabajo de parto o la enfermedad de RH. Bueno, la respuesta es muy sencilla. En 50 años de monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto, hasta ahora nunca hemos podido demostrar que de verdad mejora el desenlace perinatal. Mientras que la sensibilización de la enfermedad de RH puede ser prevenida en casi 99.7% de todos los casos. Así que, ¿por qué nuestro enfoque ha estado tan mal? Y bueno, y hablando con la Cruz Roja Internacional, sabemos que la medicina preventiva es mucho más eficiente que gastar dinero en tecnología moderna, muy costosa. Vemos que la carga actual de la enfermedad de RH, vemos que de casi 50,000 mortinatos y de 114,000 muertos nenatales, la OMS ahora hay que prevenir la infección de paperas mediante la vacuna de los neonatos, lo cual es muy bueno. Uno puede salvar la vida de casi 142,000 niños, pero yo quiero recordarles el número de muertes debido a la enfermedad de RH sigue siendo elevada. Bueno, los datos vemos que básicamente se están desarrollando vacunas contra la enfermedad de Streptococcus B durante el parto y también la infección de RCV a nivel neonatal, desarrollando vacunas durante el embarazo, lo cual es muy bueno. Vemos que el número de muertes por Streptococcus B, vemos que casi 100 debido a infección y vemos que con el virus es mucho más bajo que la enfermedad de RH. Bueno, la vacuna contra las paperas con RCV y estreptococcus del grupo B es algo que es maravilloso, pero no se nos debe olvidar que aparentemente no tenemos la capacidad de prevenir la enfermedad de RH. Aparentemente no tenemos el sistema adecuado o la organización en su lugar. Y bueno, aquí podemos ver desde las mismas publicaciones de Bhutani Supiricus, vemos que kernicterus por cada 100,000 nacido vivos y en rojo podemos ver de kernicterus debido a la enfermedad de RH. Vemos que los países de ingresos elevados es extremadamente bajo. Aquí en la parte izquierda, rara vez se puede ver así mismo en Asia, este y sureste Pacífico, sabemos que es bajo, pero sabemos que en este caso hay muy pocas mujeres RH negativos, pero si vamos a Europa, Asia Central y Europa Oriental, que es muy elevado, que
que en Latinoamérica y el Caribe es alto, que en Norteáfrica y Oriente Medio es muy alto, África subsahariana, todo es muy elevado. Y bueno, esto es un estudio reciente que nosotros hicimos un análisis de brecha entre la necesidad de antiglobulina y el número de dosis que hemos sido suministrados durante los últimos años. Vemos que en verde oscuro está bien, aquí es donde generalmente la inmunoglobulina se administra cuando se necesita, pero en las áreas que están en rojo podemos ver que hay una brecha entre la necesidad y el uso de más del 80%. Por tanto, en menos de una de cada 5 mujeres podemos ver que la inmunoglobulina NTD se da de manera equivalente. Y bueno, vemos que en naranja vemos realmente que hay una brecha entre el 50 al 80%. Ustedes pueden ver que en toda África, en África Sur, Oriental y también en Europa Oriental, y también ver que ya vemos que está en naranja y en rojo, aparte de Brasil, que está haciendo un muy buen trabajo, así como Argentina, donde la brecha es solamente del 30-50%, pero bueno, estos son los datos que nos confirman que actualmente hay una brecha entre las necesidades y el uso de aproximadamente el 50%, y que y es todo eso después de 50 años después de la introducción de la inmunoglobulina. Y bueno, ¿y por qué esta captación tan baja? Bueno, hay motivos evidentes porque se nos olvida de administrar después de un aborto, y eso parece ser que es muy importante, sobre todo en Europa Oriental, donde no lo piensan. Y bueno, vemos que en China no tienen acceso a la globulina anti-D, no pueden importar tampoco esta globulina anti-D. Creo que la mayoría de las mujeres chinas son RH positivas, afortunadamente, pero vemos que hay muchos partos en China, por tanto es importante. Vemos que en Sudamérica hay un suministro insuficiente de la antiglobulina D. Si vamos a África subsahariana, podemos ver que no hay pruebas de RH durante el embarazo, así que los doctores no saben si la mujer tiene RH positivo o negativo. También en África el problema es la distribución de la antiglobulina D está organizada a través de farmacias privadas, y por tanto el precio es 4 veces más elevado que lo que pagamos en Europa. La logística es deficiente debido a un sistema de salud deficiente, que eso también es un problema en Sudamérica, donde en la consulta privada todo se organiza, pero que en el sistema de salud general podemos ver que no es relevante. Claro, tenemos situaciones donde hay alteraciones políticas y guerra, también hay problemas, y también muchas veces ha habido transfusiones sanguíneas inapropiadas. Y según creo que en México, donde algunas mujeres con RH negativos fueron administrados sangre RH positivo antes del embarazo, y ese es el motivo por el cual fueron sensibilizadas. Y finalmente, pues algunos productos anti-T pueden ser bastante inefectivos, y entonces en ese momento pensamos en hacer los anticuerpos monoclonales. Bueno, la prevención de la enfermedad RH es relativamente sencilla. El grupo sanguíneo y el RH, si la madre es negativa, podemos determinar el factor RH del neonato en el cordón umbilical, y si el neonato es RH positivo, se le da la antiglobulina anti-D poco tiempo después del parto. También podemos dar globulina anti-D en casos donde puede haber una transfusión fetomaternal en caso del embarazo ectópico, pérdida sanguínea o abortos, la administración de profilácticos entre las 28 y 34 semanas, y en general para prevenir casos de transfusión materno-fetal durante el embarazo. Y hoy en día en algunos países de altos ingresos también podemos determinar los factores fetales RH en la sangre materna casi a los 10 semanas de gestación, analizando el DNA fetal, y si la madre es negativa y el feto es negativo, entonces no hay que administrar anti-D entre las 28 y las 34 semanas, y tampoco después del parto. En caso de que no haya ningún tipo de inmunoprofilaxis, podemos ver que el 16% de los embarazos y de los partos en las mujeres van a estar sensibilizados para anti-D.
pero si damos anti-D postparto puede reducirse casi 10 veces a un 1.5%. Y si también damos anti-D durante el embarazo, para las indicaciones, para lo que ya he indicado, puede reducirse a 0.5%. Y bueno, que con las indicaciones adicionales se puede reducir a 0.1 a 0.3%. Si queremos ver esta diapositiva, es evidente que la primera prioridad debe ser administrar anti-D a nivel postparto. Si ustedes no pueden permitírselo o si no tienen el sistema implementado, pueden olvidarse de administrar anti-D entre las 28 y 34 semanas y las indicaciones adicionales, pero por lo menos administrarlo posterior al parto si la mujer tiene un niño que es RH positivo. El año pasado publicamos este artículo, la carga continua de la enfermedad de RH, un llamado a la acción. Esto fue publicado en el American Journal. El problema es la movilidad y mortalidad severa de la enfermedad de RH. Solamente se ha reducido en un 50% a nivel global durante los últimos 50 años, a pesar de la profilaxis con hemoglobina anti-D. La solución es generar mayor conocimiento público acerca del riesgo y el impacto de esta enfermedad, que es completamente prevenible. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no?, con esta presentación. De manera rutinaria, el grupo sanguíneo, el RH, en todas las mujeres embarazadas, y más importante, poder dar acceso gratuito y no limitado a la profilaxis con hemoglobina anti-D cuando sea clínicamente apropiado. Anti-D es una lista de los medicamentos esenciales de la OMS. Bueno, se nos ha solicitado escribir nuevas guías para áreas donde aún tienen problemas, las guías de FIGO y también la Confederación Internacional de la ISMC ha hecho una iniciativa para la enfermedad de RH y su erradicación. Esto ha sido publicado este año, fue en febrero, y bueno, y vemos que el International Journal of Obstetrics and Gynecology es un artículo de acceso abierto. Pueden descargarlo gratuitamente, pueden traducirlo, pueden hacer lo que ustedes requieran hacer. Vemos que la primera prioridad es para determinar el factor RH materno, especialmente en la etapa temprana del embarazo. Para las mujeres con RH negativo, determinar el factor RH del neonato en el cordón umbilical y dar en las 72 horas posteriores al parto la antiglobulina anti-D si el niño es RH positivo. Utiliza una dosis baja, una dosis de 500 unidades internacionales, que son 100 microgramos. Y si tenemos suficiente suministro, también se puede utilizar una dosis más elevada, que es 3 veces más elevada, que es en los países de altos ingresos, pero la diferencia no es tanta. Vemos que la dosis más bajas es insuficiente en 0.3 de los casos y la dosis elevada en 0.2 de los casos. En otras palabras, no genera una diferencia grande. Utiliza una dosis similar en embarazos gemelos y en la cesárea. La segunda prioridad es hacer una profilaxis RH rutinaria durante el embarazo, una dosis elevada de 500 unidades 100 microgramos. Hay diferentes protocolos, darlo 2 veces cuando tiene 28 y cuando 34 dosis, si es dos dosis bajas, dosis elevadas, pero esto parece ser mejor una dosis de profilaxis anti-D en algún lugar entre las 28 y 34 semanas gestacional, la dosis más elevada. Vemos que la profilaxis de inmunoglobina anti-D después de un aborto quirúrgico o un embarazo ectópico en todas las etapas gestacionales, o después de un aborto médico o espontáneo. En estos casos, solamente después de 10 semanas de la gestación, porque si no va a haber ninguna sensibilización en la etapa gestacional más temprano. También la profilaxis anti-D después del sangrado y después de la trauma abdominal o la muerte fetal durante el segundo o tercer trimestre. Y en estos casos puede ser difícil determinar cuánto las inmunoglobulinas anti-D deben ser administradas
y en este caso se puede hacer una prueba de Klein-House que para poder estimar la dosis óptima a ser administrado. Con esta prueba usted toma un hisopado de sangre y cuentan el porcentaje de glóbulos rojos fetales aquí en rojo oscuro comparado con los glóbulos rojos maternos, así que el porcentaje de glóbulos rojos fetales es multiplicados por 50. Aquí podemos ver la cantidad de toda la sangre fetal en la circulación materna. Por ejemplo, si tenemos un 2% de glóbulos fetales podemos ver la prueba, podemos ver que la cantidad de circulación materna 1250 sería 100 ml y en ese caso tendríamos que utilizar 3 o 4 más dosis más elevada de la hemoglobina RH. Si la prioridad es baja, podemos ver que la profilaxis anti-D después de una aminosíntesis o después de una biopsia rara vez se da una sensibilización o también cuando hay una versión cefálica externa que puede generar una dosis profiláctica entre las 28 y 34 semanas. De edad gestacional con técnicas más invasivas, por ejemplo, un procedimiento láser en caso de un síndrome de transfusión gemelar, entonces en este caso sí se puede ver que la prueba de Creutzfeldt sale positivo en el 40% de los casos, y en estos casos sí, por favor, de la inmunoglobina entre la dosis más elevada. Bueno, regresando nuevamente a nuestra primera prioridad, vemos que el anti-D a nivel posparto y cuando se estudia la brecha entre las dosis anuales de anti-D administradas y las dosis anuales que se requieren, se puede concluir que la primera prioridad solo se cumple en países de altos ingresos y en Brasil, República Checa, Croacia, Grecia, Hungría, Irán, Lituania, Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Uruguay. Pero sabiendo que en el mundo hay más de 200 países, es evidente de que aún tenemos un largo camino por seguir. La medicina preventiva es mucho más eficiente que gastar dinero en una tecnología moderna y costosa. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jerry Visser por su conferencia. Vamos a continuar con el doctor Jesús Andrés Benavides y la conferencia Enfermedad RH, Epidemiología y Carga en Colombia, Problemas y Retos. El doctor Jesús Andrés Benavides es médico especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina materno-fetal y coordinador del Comité de Salud Materno-Perinatal de FECOLSOG. Actualmente es el presidente de la Asociación Risaraldense de Ginecología y Obstetricia, ARGO. Entonces vamos a continuar, Jesús Andrés, con tu presentación. Muchas gracias. Andrés, creo que no se te escucha, o no, yo no te escucho, no sé si tienes apagado el micrófono. Ya, sí. Dale. Muchas gracias, Cata, por la presentación. Muchas gracias a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia por facilitar esta posibilidad de difusión de información con respecto a la enfermedad hemolítica del feto y del neonato, lo que hemos venido conociendo desde hace algunos años con este nombre, pero que ha tenido otros nombres pues, por los cuales se ha identificado. Enfermedad RH lo hemos llamado alguna vez, enfermedad hemolítica, bueno, de alguna u otra forma lo hemos estado manejando. Que es importante tener en cuenta que hoy en día esta enfermedad no está erradicada en Colombia, que tenemos nosotros una posibilidad todavía muy grande de llegar a tener complicaciones. Cuando se me solicitó que evaluáramos cuál era la epidemiología, los problemas y los retos, creo que es un poco importante, no, es bastante importante que nosotros aprendamos a reconocer qué es lo que ha ocurrido en el pasado, cuáles son esos retos que podemos llegar a tener en Colombia casualmente para tratar de evitar de que se nos vuelvan a presentar problemas como los que hemos tenido y que nos han llevado a tener una carga importante de muertes todavía como consecuencia de esta enfermedad. Conflicto de intereses sí tengo,
por supuesto, hago parte de esto que es la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Enfermedad RH, que está patrocinando también esta conferencia, ¿vale? Como antecedentes quiero traerles estos, son algunas cosas muy puntuales. Hemos tenido nosotros más de 100 años de conocimiento de lo que está sucediendo con esta enfermedad. A finales de 1800 ya se describía el kernicterus y el edema en el recién nacido como parte de esta patología. A mediados del siglo pasado ya se logró descubrir cuál era el anticuerpo sérico que lograba aglutinar los glóbulos rojos. Se describió en 1942 la enfermedad hemolítica del feto y el neonato, y poco antes de 1968 ya conocíamos nosotros que habían alrededor de 10.000 casos mortales de esta enfermedad en los Estados Unidos de América, países donde podemos nosotros tener conocimiento de que hay una estadística fiable con la cual nos podemos nosotros llegar a orientar. ¿Qué vino después de esto? Los dos estudios que fueron con diferencia de un mes, en los cuales un grupo en el Reino Unido y un grupo en Estados Unidos llegaron a la misma conclusión, y era que se podía prevenir la enfermedad hemolítica del feto y el neonato con la administración de un suero que tuviera esa posibilidad de administrarse y de prevenir la enfermedad hemolítica para el feto y para el neonato una vez se le administrara a la mamá. De esto tenemos ya 50 años de historia. Empezó en 1968 y en el 2018 ya se cumplieron los 50 años de historia de la enfermedad RH con la prevención. Esto era lo que les mencionaba. Dos puntos aquí importantes a tener en cuenta. Uno es que el 7 de octubre de 1967, el doctor Clark en el Reino Unido ya publicaba que se podía prevenir la enfermedad hemolítica, y estamos hablando de que en noviembre de 1967 el grupo encabezado por el doctor Freda, el doctor Gorman y el doctor Pollack en Estados Unidos, con un mes de diferencia, poco menos de un mes probablemente, ya estaban mencionando también que se podía suprimir la respuesta inmunológica con la administración de una globulina. Entonces, estos son los dos puntos diferentes, con el Atlántico en el medio, trabajando de maneras diferentes, pero llegando a la misma conclusión, y esto estamos hablando ya de hace 50 años. ¿Por qué es importante? Porque una vez se estableció esto, la Organización Mundial de la Salud también empezó a colocar dentro de la lista de medicamentos esenciales a la globulina anti-D. Y de esto ya cumplimos 40 años. Bueno, entonces tenemos un poco más de 50 años del descubrimiento de la globulina anti-D y más de 40 años ya hoy en día, 44 años de tenerla incluida dentro de la lista de medicamentos esenciales que tenemos nosotros para nuestros países. Esto, por supuesto, se cumple para Colombia. Algunos puntos a reconocer. ¿Qué es lo que tenemos? Que inicialmente la mamá, que es RH negativo, tiene una pareja que es RH positivo. Aquí tenemos diferentes opciones desde el punto de vista genético. Ya si el papá es homocigoto o es heterocigoto, la mamá siempre va a ser homocigota porque las madres RH negativos son definitivamente homocigotas, y dependiendo de esta posibilidad vamos a tener que el bebé pueda ser o no positivo. Para aquellos casos en los cuales el bebé es positivo y es un primer embarazo, usualmente no va a haber una afectación, pero cuando viene un segundo embarazo, lo que ya sabemos es que si no se administra la globulina anti-D, va a ocurrir un evento de sensibilización posevento obstétrico. ¿Y por qué menciono posevento obstétrico? Porque no solamente es secundario al parto, sino que es secundario a cualquier posibilidad de sangrado durante cualquier gestación. Entonces, en esta parte tenemos que tener mucha precaución porque no se nos pueden pasar casos tampoco de esta manera. Una vez se ha terminado el embarazo, lo que se va a generar es esa producción de isoanticuerpos y la paciente ya queda lista para el siguiente embarazo. ¿Qué va a ocurrir en el siguiente embarazo? Si viene un bebé que es RH positivo, lo que va a hacer es el reconocimiento de esos isoanticuerpos y lo que se va a generar es la destrucción de glóbulos rojos hacia el bebé. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Pues que esta es la parte que no queremos que nos suceda. ¿En qué punto logramos prevenirla? Justamente aquí.
¿Por qué acá? Porque aquí, antes de que se genere la sensibilización del evento obstétrico, es el punto sobre el cual tenemos que tratar de intervenir. Cuando me decían epidemiología, identificación de problemas y retos, el gran reto, les soy sincero, es tratar de ver la parte epidemiológica para Colombia. Para el mundo es probable que si tomamos en cuenta todo lo que ocurre en países de primer mundo, en países desarrollados que tienen estadísticas fiables y que tienen datos confiables de qué es lo que está ocurriendo con sus mamás, el panorama global es diferente. Pero para nosotros en Colombia tenemos algunas deficiencias todavía desde el punto de vista epidemiológico. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, esto era lo que les mencionaba. En el 2019 tuve la posibilidad de representar a Colombia para ir a esto que es el programa o la iniciativa mundial de erradicación de la enfermedad RH, donde nos pedían unos puntos muy similares a los que me ha pedido hoy. Y era esto, ver primero qué porcentaje de mujeres en mi país podrían encontrarse en riesgo de sensibilización RH. Vamos a empezar por aquí. Entonces, este es el grupo con el cual estuvimos trabajando entre septiembre, octubre del 2019, y este es un punto importantísimo. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Aquí tenemos algunos puntos de países y estos son los porcentajes de mujeres, de población general realmente, que pueden llegar a ser RH negativos. Para Colombia, si sumamos todo esto, nos va a dar cerca de un 9% de personas que pueden llegar a ser RH negativos. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Probablemente el lugar en el mundo en donde haya más población que sea de RH negativo es el País Vasco. Pero si ya tomamos España de manera global, pues esto se diluye, este efecto. En el País Vasco sería entre un 20 y un 40% probablemente, y más recientemente se ha reconocido que el país número uno con personas que son RH negativo es Polonia, en donde cerca del 20% de toda su población, una de cada 5 personas es RH negativo. ¿Quiénes le siguen? Brasil y Australia. Brasil es como un 19,7%, Australia está muy similar, y lo que tenemos en Colombia es que son tasas de menos del 10%, 8,8% es lo que tenemos nosotros para nuestra población. Sin embargo, cuando vamos a ver ¿qué es lo que tenemos con respecto a enfermedad RH? No tenemos datos oficiales, no hay datos regionales oficiales, hay algunos datos ya de más de 20 años en Venezuela donde dicen que podría estar la prevalencia alrededor del 10%, lo que me parece exagerado, ¿vale? En Chile, donde mencionan que hay una disminución de la prevalencia de manera progresiva conforme se ha ido suministrando la globulina anti-D, y en Estados Unidos, donde ocurre un 1,5% de la inmunización dentro de la población susceptible. Entonces, ¿qué era lo siguiente? Tratar de averiguar qué es lo que tenemos en Colombia. Bueno, los datos de población nuestra para el 2017 era de aproximadamente 48 millones de habitantes, y esta es la proporción por grupos etarios y de acuerdo al género. Entonces, ¿qué tenemos? Que son 51,2% de mujeres. De ellas, si logramos sacar las mujeres en edad reproductiva, vamos a tener que son alrededor del 27,1%, lo cual representaría que de la población colombiana tendríamos casi 6.700.000 mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Esto nos daría que para el año 2017, que tuvimos 656.000 nacimientos, esto representaría que de todas estas mujeres en edad reproductiva, el 9,8% de las mujeres en edad reproductiva se embarazaron y tuvieron finalmente un nacimiento durante el 2017. ¿A qué me lleva esto? A que evaluemos realmente qué es lo que está pasando. En Colombia, de todos estos nacimientos, me dirán ustedes, bueno, ¿y no tiene un dato más reciente? Les digo, datos más recientes podemos irnos hacia el 2019, pero la diferencia entre los 2 años es de 14.000 nacimientos, no es mucho. Los nacimientos en mujeres RH negativos serán de aproximadamente 58.000, los casos esperados por año serán de alrededor de 9.800 casos, y probablemente los datos de anemia podrían estar alrededor de 20 casos. Sin embargo, no tenemos estadísticas fiables en todo esto. Estos son estimativos que hemos logrado tomar sacando los datos de múltiples publicaciones, de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pero que tengamos certeza de estos datos para Colombia es un poco más difícil. Entonces, si ya abarcábamos esta primera pregunta, la segunda es,
¿Cuáles son esas barreras que acá en Colombia podríamos llegar a tener para que no se generara esa protección adecuada para las mujeres que tienen riesgo de sensibilización RH? Entonces, aquí vamos a ver que hay múltiples cosas que vienen a jugar en contra de nuestras mujeres colombianas. ¿Qué es? Sabemos que la mayoría de la población colombiana tiene seguridad social, pero que todavía hay un margen, hay un gap en el cual nosotros tenemos que es entre un 5 y un 7% de población que no tiene seguridad social. La población vinculada es una población que va a ser mucho más susceptible de llegar a tener complicaciones de cualquier tipo sanitario, ¿vale? Y esto, que la enfermedad de RH, por supuesto que también es un punto en contra. Los recién nacidos de mujeres que no tuvieran seguridad social podrían estar para el año 2007 más o menos alrededor de 3.000 a 4.000 casos y se esperaría un incremento de la enfermedad de RH porque estas mujeres pues van a tener una limitación importante para asistir a los controles. También cuando nos damos cuenta de cuáles son los años de escolaridad que tenemos en nuestro país, si vamos a esto de manera global, pues tendríamos que más o menos es de 5 a 6 años de escolaridad, pero cuando ya separamos por departamentos o por municipios, nos damos cuenta que la cantidad de municipios que están en rojo, que son aquellos municipios en los cuales nuestra población tiene apenas entre 0 y 4 años de escolaridad, es bastante alta. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Mejorar estas condiciones para que en todos estos sitios rojos podamos nosotros llevarlo a una mejor posibilidad, ojalá a convertirnos en amarillos y ojalá en verdes. El nivel educacional de la madre, por ende, también va a verse afectado y lo que tendremos es que el porcentaje de pacientes que, si se dan cuenta ustedes, alcanzan a tener una educación técnica, una educación universitaria, pues es bastante poco, ¿vale? También hay una insatisfacción con el sistema de salud colombiano. Se plantea que la posibilidad de que haya una demanda hacia el sistema de salud, una tutela, es más o menos cada 34 segundos para Colombia y entonces esto es importante porque esto lo que nos indica es que realmente no estamos satisfechos con nuestro sistema de salud sanitario. ¿Y por qué no estamos satisfechos? Bueno, por la gran cantidad de deficiencias y esto se lleva a que se presenten de una manera bastante alta todas estas demandas hacia el sistema, las tutelas. Entonces, hay bastantes posibilidades de análisis de todo esto, pero si vamos hacia el punto clave de qué es lo que nos está ocurriendo con las tutelas, la gran mayoría son por deficiencia de medicamentos y en segundo lugar, por deficiencia de médicos especialistas en algunas regiones. Entonces, la falta de medicamentos es uno de esos puntos claves del por qué se generan estas demandas. Y si nos regresáramos nosotros unos 4 o 5 años hacia atrás, caeríamos necesariamente en esa posibilidad de que llegamos al momento en donde tuvimos un desabastecimiento de la globulina anti-D. Ese momento de desabastecimiento de la globulina anti-D fue caótico para nosotros por cuanto empezamos a revivir. Entonces, un poco de tiempo después, que muchas pacientes que fueron RH negativas y que no tuvieron esa posibilidad de administrarse la globulina anti-D, finalmente fueron pacientes que a la postre, en un futuro embarazo, terminaron desarrollando la enfermedad hemolítica en el feto. ¿Qué se necesita? Bueno, que esto lo vayamos a tratar de evitar, ¿no? Y es el desabastecimiento. Cuando llega el desabastecimiento, llegan entonces también la indicación clara por parte del INVIMA que se abren las puertas para recibir entonces algún otro tipo de globulinas anti-D. Fue el problema que nos dimos cuenta que algunas tenían algunas deficiencias con respecto a la calidad. Pero bueno, era lo que necesitábamos en ese momento. ¿Y qué es lo que se estimó desde ese entonces? Que las necesidades por mes para nuestro país estarían alrededor de 2.000 dosis, ¿vale? Eso era lo que deberíamos de tener nosotros programado y lo que nuestro sistema debería aportar más o menos para cada mes. ¿Qué hay? Entonces, adicionalmente, que las víctimas del conflicto armado, desplazados y personas que han tenido dificultades pues, por la guerra,
son pacientes que muy probablemente durante más de 50 años que tuvimos de conflicto armado no hayan tenido la mejor atención en salud, algunas de ellas que hayan tenido sus bebés, que no se les haya administrado globulina anti-D y que en este momento estén inmunizadas y que vayan a volver a establecer su fertilidad con ese gran problema, ¿no? Y es que si ya están sensibilizadas, tenemos una posibilidad importante de que vaya a ocurrir un evento adverso que nosotros definitivamente quisiéramos poder evitar. Entonces, todo esto es lo que está ocurriendo a nivel de Colombia. No hay un cubrimiento total de la seguridad social, hay una baja escolaridad, hay una insatisfacción muy importante con el sistema sanitario, se presentan una gran cantidad de tutelas y de demandas hacia ese mismo sistema. Tuvimos un desabastecimiento entre el 2017 y 2018, lo cual llevó a que un número importante de nuestras gestantes RH negativos no tuvieran esa posibilidad de evitar la sensibilización. Estamos viendo a partir del 2018, entonces, todavía casos de lo que ocurrió en el 2017 y 2018 como consecuencia de esta sensibilización, y es que ahora es que nos percatamos de los casos de anemias fetales, de muertes fetales o de muertes neonatales. ¿Qué factores podemos llegar a tener adicionales? Este es uno muy importante y es los eventos migratorios. Nosotros habíamos tenido en décadas previas eventos de emigración, pero para lo que no estábamos preparados era para tener migrantes en nuestro país. Creo que muy probablemente la mayoría de los países latinoamericanos no estábamos preparados para esto y a lo que llegamos fue a tener unas tasas de migrantes provenientes desde Venezuela bastante altas. Esto es lo que ocurre entonces, y fíjense aquí cómo llegan mamitas venezolanas también a nuestro país, con lo cual se va a esperar de que, teniendo en cuenta que hay un déficit sanitario todavía mayor en Venezuela que lo que tenemos acá en Colombia y que haya un pobre control prenatal, podamos llegar a tener un incremento de la enfermedad RH para nuestro país. Si a esto le sumamos el panorama actual de la pobreza en la región, pues nos damos cuenta que el panorama para nosotros no es muy alentador y que a mayores niveles de pobreza, mayor limitación para la asistencia a los servicios sanitarios, y esa limitación nos va a conllevar a que tengamos también una probabilidad de resurgimiento de la enfermedad hemolítica para el feto y para el neonato secundario a una hemólisis por enfermedad RH. Entonces sí, tenemos un número incrementado de inmigrantes desde Venezuela, una alta proporción de nuestra población está en pobreza o está en extrema pobreza, y esto tenemos aquí un punto muy importante a tener en cuenta, y es que más allá de lo que podemos explicar en este momento, vamos a tener un déficit de información de lo que ha ocurrido en la pandemia, que definitivamente va a marcar un antes y un después por una razón fundamental, y es que cuando hemos estado en esta pandemia definitivamente se ha limitado la capacidad de ingresos hacia las familias colombianas, y esto ha llevado a un mayor empobrecimiento de nuestra población y que estas familias vayan a tener una posibilidad mayor todavía de llegar a tener complicaciones secundarias a este tipo de eventos que definitivamente pues, nos han llevado a niveles de pobreza que no teníamos nosotros previamente. ¿Qué tenemos en Colombia? Se han realizado algunas publicaciones. Esta es importante, esta es del doctor Saulo Molina, que fue en el año 2019, donde hizo una revisión de la literatura y donde nos explicaba qué era lo que podríamos llegar a tener para nosotros, para Colombia. Tenemos también publicaciones mundiales. Este es del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Los códigos QR que ustedes ven allí es donde pueden encontrar directamente los artículos que estoy haciendo mención. Y qué era lo que hacían en el 2017, hablar sobre cuáles eran los eventos de prevención, que ya se los mencionó el doctor Visser previamente. Y, por supuesto, las guías que también mencionaba el doctor Visser hace un momento, en las cuales nos plantean cuáles deberían ser esas guías globales para atención de la enfermedad de RH. ¿Qué es lo que hemos hablado a partir de la Iniciativa Mundial de Erradicación para la Enfermedad de RH? Que hay áreas específicas en el mundo que definitivamente necesitan una atención diferente. ¿Por qué razón? Porque los sistemas sanitarios no son uniformes alrededor del mundo, son sistemas sanitarios que tienen
limitaciones algunos, otros están mucho mejor, pero esas limitaciones hacen que cada país tenga unas características muy específicas. ¿A qué llegamos? A caracterizar cada uno de nuestros sistemas y que en base a esto tengamos que plantearnos herramientas que vayan a ir de acuerdo a lo que se está viviendo en cada uno de los países. Eso es lo que plantea FIGO, eso es lo que está planteando la Iniciativa Mundial de para Erradicación de la Enfermedad RH, la iniciativa WIRE. ¿Qué nos hemos planteado con la doctora Catalina, que hace presencia en esta noche con nosotros, con el doctor Yesid Miranda, con el doctor Saulo Molina, con la doctora Buitrago, con muchas personas que hemos trabajado desde el Comité de Salud Materna y Perinatal, que lo primero es conocer cuál es la situación de lo que está ocurriendo con nuestros médicos y con nuestras enfermeras que trabajan en la atención prenatal. Entonces, hemos planteado algunas posibilidades en las cuales vamos a generar finalmente un documento final de entrega en la cual adaptemos las condiciones colombianas a la mejor posibilidad de atención para las pacientes que sean RH negativos. ¿Con cuál propósito? Limitar y ojalá pudiéramos llegar a esa posibilidad de erradicar la enfermedad RH para la población colombiana. ¿Cuál es ese primer paso? Es esto, y es a partir de esta encuesta. Esta encuesta la estaremos enviando desde la Federación a finales de este mes, comienzos del próximo, con el propósito de que conozcamos nosotros qué es lo que está ocurriendo con la población de nuestros médicos. Una vez tengamos esto, nos podremos plantear el tipo de preguntas a analizar para llegar a tratar de generar la mejor información posible para unas guías de atención en la población colombiana. Esto es importantísimo. Entonces, ya para finalizar, esta alianza es fundamental, Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y la Iniciativa Mundial para Erradicación de la Enfermedad RH. A partir de estas dos instituciones podemos nosotros llegar a generar documentos o guías que podamos nosotros consultar de manera fácil y ágil, y este es el propósito, que para octubre del próximo año ya tengamos entonces nosotros nuestro propio documento basado en la realidad colombiana y que pueda llegar fácilmente a cualquiera de las personas que manejan o atienden el control prenatal a lo largo de Colombia. Muchas gracias por su atención. Jesús Andrés, mil gracias por tu conferencia. Realmente pues nos abre los ojos ante la situación actual de la enfermedad hemolítica en Colombia y digamos lo que pasa con muchas de las otras patologías, esa falta de datos que tenemos, ¿cierto? Y que nos hace falta recoger y que es nuestra responsabilidad como, digamos, desde el punto de vista científico, obtener todo esto para poder saber pues en qué estamos en Colombia, ¿cierto? Tenemos Claro. aquí en el chat un par de preguntas. Está la doctora Luz Stephanie Chavarro, que nos hace una pregunta específica sobre el uso de la inmunoglobulina anti-D. Entonces ella dice que hay estudios que recomiendan que de no estar disponible la inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas podría administrarse incluso hasta la cuarta semana tras el parto. ¿Qué tan efectiva sería esa aplicación? ¿Qué experiencia tienes tú con eso? Cata, pues mira, realmente que haya mucha experiencia en esto, definitivamente no, porque lo que conocemos de datos es que la efectividad se empieza a disminuir conforme aumentan los días posteriores al evento obstétrico, ¿no? En esto es importante que tengamos en cuenta lo que decía el doctor Visser. ¿Cuál es la primera prioridad que tenemos nosotros? La primera prioridad son los pospartos, pero no tenemos que olvidarnos que hay sangrados durante el embarazo que también ameritan la administración de la globulina anti-D. Entonces, conforme aumenta el número de días que van pasando, vamos al contrario, vamos a ir disminuyendo la capacidad de respuesta que se tenga ante la globulina anti-D. ¿Por qué razón? Porque ya puede estar inmunizada, ya puede estar sensibilizada la paciente, ¿vale?
Entonces, esto es lo que puede llegar a ocurrir. Que hay algunos estudios que hablan al respecto, sí, los números no son tan altos definitivamente como los números que se tienen con respecto a cuando se aplica por las primeras 72 horas. Ya lo decía muy bien el doctor Visser, son tasas superiores al 99%, 99.7%, lo que podemos llegar a tener nosotros de prevención de la sensibilización. Entonces, es preferible hacerlo en las primeras 72 horas. A todos nos ha pasado, yo creo que en algún momento de nuestras vidas, que nos llega una paciente eh, que ha tenido, que nos llega, ¿cuál es el caso? La paciente que llega con una endometritis posparto, que no le dio al primer día, ni al segundo día, ni al tercer día, sino que le llegó al quinto, sexto, séptimo día, y que en ese momento que nos consulta, nos damos cuenta de que se atendió el parto, que no se le administró la globulina anti-D, y que en ese momento nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿qué pasó en el sistema? Pues imposible echarnos hacia atrás, pero en ese momento lo que creo que es fundamental es pensar en esta posibilidad. Si lo podemos administrar, yo lo administraría, pero definitivamente pues el ideal sería que ojalá se hubiera administrado en las primeras 72 horas. ¿Le damos un chance? Sí, le damos un chance, por supuesto, pero no necesariamente creemos que vamos a tener el mismo nivel de protección de lo que hubiéramos podido conseguir si lo hubiéramos hecho en las primeras 72 horas. No sé tú qué opinas, Katica. No, absolutamente de acuerdo. Digamos, en la mayoría de los pues impactos de la inmunoglobulina, precisamente está el caso que tú mencionas de la paciente que llega más allá de las 72 horas postparto, y pues la recomendación es no omitir la aplicación de la inmunoglobulina por digamos, la ventaja tardía que podría tener, obviamente no igual de efectivo como en las primeras 72 horas. Hay una pregunta al respecto del doctor Ricardo José Navarro, que dice, ¿hasta qué día se puede garantizar la efectividad? ¿Tú qué opinas? Yo creo, esa es una pregunta que no se puede responder, diría yo, pues, o yo no sabría decirle exactamente hasta qué momento uno dice, no, definitivamente a esta mujer ya no se le administra la inmunoglobulina, porque es que lo que uno ve en la mayoría de los casos es que la paciente ya le llega en el siguiente embarazo, ¿no? Que no, a mí no me la pusieron y ya, pues ya en el siguiente embarazo pues realmente no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya estamos enfrentados al seguimiento de la paciente, muy probablemente inmunizada, muy distinto. ¿Tú qué concepto tienes al respecto? Igual, Cata, es decir, que tengamos nosotros la posibilidad de decir que es efectiva, pasaría por ver qué es efectividad para el doctor que nos está haciendo la pregunta. Muy probablemente, si hablamos nosotros de que la utilizamos en las primeras 72 horas, tendremos tasas superiores al 95% independiente del estudio, ¿vale? Pero si nos pasamos de las 72 horas, empezamos a ver un declive en esa posibilidad de limitar la sensibilización de la mamá. ¿Que hasta qué momento vamos a decirlo? No, yo al igual que tú no puedo decir, si llega usted hasta el día 7 tiene un porcentaje del 60 o del 70%, si se pasa a los 14 días, no, en esa parte ya no. Y los datos no van a ser posibles que vayan a ser tenidos en cuenta de esa forma, si es que nosotros quisiéramos llegar a hacer un estudio al respecto. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista ético ya conocemos nosotros que si tenemos que la administración durante los primeros 72 horas van a ser superiores al 95%, difícilmente vamos a podernos plantear un escenario en el cual vamos a hacer un estudio para evaluar la efectividad más allá de esas 72 horas. ¿Sí? De acuerdo. Lo único sería un estudio en el cual se tomaran todas las pacientes que no llegaran a las 72 horas y que por ese descuido que se haya tenido se tratara de evaluar. Pero este número, afortunadamente, yo creo que es más bajo, pero podría darse un escenario de esa posibilidad. De acuerdo. También de la doctora Chavarro, muchas gracias por la participación. Aquí nos hace otra pregunta. ¿A partir de qué semana de gestación podría administrarse la inmunoglobulina anti-D en caso de aborto en primer trimestre del embarazo? ¿Quieres contestarlo Bueno, tú?
Sí, ¿O pues me antes del... lanzo? Ah, dale, Cata, adelante, por supuesto. No, no, usualmente pues lo que se conoce es que hay, digamos, glóbulos rojos como tal del embrión a partir de semana 6 y por lo tanto posibilidad de intercambio. Entonces, realmente la inmunoglobulina debería administrarse a partir de la semana 6 en caso de aborto o de ectópico. Antes de la semana 6 no tendría una razón, digamos, desde el punto de vista lógico para aplicar la inmunoglobulina porque no hay glóbulos rojos fetales que puedan estar en contacto con la sangre de la mamá y por lo tanto generar una respuesta inmune. No sé si tú tienes una información diferente. No, Cata, estoy totalmente de acuerdo contigo. Casi siempre cuando se presentan las amenazas de aborto, por lo general ya vamos a estar como en semanas 5, 6, 7, y entonces a partir de allí podría llegarse a dar este escenario, ¿no? También el otro punto que hay que tener en cuenta es que en ese momento, a pesar de que se pueda llegar a generar esta posibilidad, también la cantidad de sangre que vaya a entrar en contacto va a ser menor. Y en ese orden de ideas, lo que se puede o lo que se ha llegado a tratar de hacer es que la dosis sea menor en esos casos, ¿no? Que la dosis pueda llegar a ser menor que cuando se administra pues a la semana 28. Andrés, hoy en día estamos viendo eh, muchas inmunizaciones. Yo pienso que subjetivamente un poco más que antes como producto de este desabastecimiento que tú mencionaste en el 17. 2017-2018, del cual fui víctima directa. Sí, lo sé. Sí. Porque además yo soy RH negativa y en ese momento justo ya tuve el parto y había un desabastecimiento. Afortunadamente pude conseguir la inmunoglobulina, eso se volvió una prioridad pues en mi casa y en mi sitio de trabajo. Pero muchas mamás no tuvieron la fortuna que yo tuve en esa Sí. época y estoy viendo hoy en día las consecuencias de eso. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de salud pública, Andrés, ¿tú qué consideras que puede hacerse para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué podríamos nosotros hacer, digamos, desde el punto de vista científico como para prevenir que esto nos vuelva a pasar? Porque es que hoy realmente vemos las consecuencias hoy en día, ¿no? Sí, las consecuencias las vemos y son palpables. Tengo personas muy queridas, inclusive que tuvieron desenlaces fatales como consecuencia de este desabastecimiento que hubo. Desde el punto de vista científico, lo que podemos hacer es eventos como este, porque si nosotros generamos conciencia en todos nosotros, creo que tenemos una voz mucho más fuerte ante las instancias gubernamentales para poder llegar a hablar de la necesidad de evitar que otro evento de estos vuelva a ocurrir. Tener contacto con Ministerio de Salud y que estén muy pendientes, ojalá de ellos, de poder tener la posibilidad de definir, bueno, cuántas dosis se pueden llegar a necesitar por mes. Más o menos el estimativo, lo menciono, son más o menos 2.000 dosis por mes en Colombia, pero realmente puede ser que este estimativo se quede corto, puede ser que quede de alguna manera no sea el mejor estimativo. ¿Por qué razón? Porque no tenemos estadísticas fiables. Lo primero que podríamos hacer es generar unas estadísticas fiables en Colombia y a partir de estas nosotros tener esa posibilidad de llegar y hablar con certeza con nuestras instancias de salud pública para que ellos puedan tener esa prevención, de tener un stock que como mínimo nos asegure un tiempo específico en donde se estén abasteciendo de manera regular con la globulina anti-D. Yo creo que eso sería lo que podríamos hacer. Yo considero lo mismo, Andrés, muy importante que tengamos un número establecido de requerimientos de inmunoglobulina al año o al mes en Colombia, sobre todo para aplicar estrategias como la que propone el doctor Visser de eventualmente no aplicar toda la ampolla
en casos de contingencia, ¿cierto? Porque pues está demostrado ya que de pronto podríamos prevenir la enfermedad hemolítica con una dosis menor a la que se encuentra contenida en la totalidad de las ampollas que están disponibles en el mercado. Entonces, digamos que yo creo que es posible de alguna manera, a la luz del desabastecimiento, tener algunas estrategias de contingencia como esta, de la dosificación de la ampolla, por decirlo de alguna manera, en casos especiales, ¿cierto? Claro. Tengo una pregunta de Isis Daza, muchas gracias por la pregunta. Dice, si una paciente con 2 embarazos anteriores recibió la dosis de inmunoglobulina en la semana 28 y dentro de las 72 horas posparto en ambas gestaciones, y está actualmente en un tercer embarazo con CUMS negativo, ¿cuáles son las recomendaciones que hay respecto a la aplicación de la inmunoglobulina en semana 28 y alrededor de la aplicación a las 72 horas de su posparto? Bueno, pues muchas gracias, doctora Isis, por su pregunta. Realmente le recomendaría que siga asistiendo con su mismo médico que le administró la globulina anti-D en los embarazos previos a la semana 28 y que le colocó también la globulina D en las primeras 72 horas posparto. Eso es lo primero que le debo recomendar. Tuvo un buen médico, le administró lo que le debería administrar y esta debería ser la misma política, ¿no? También nos preguntan muchas veces con esto mismo, Cata, doctor, es que yo ya me voy a ligar, entonces, ¿para qué me voy a colocar la anti-D? Pues el asunto está en que muchas veces el espermatozoide llega al óvulo antes de que llega la cirugía a las trompas, entonces a pesar de que terminen el evento obstétrico, la recomendación es colóquele la globulina anti-D. ¿Que se va a embarazar? Pues ella dice que no, pero ante esa eventualidad de que pueda llegar a ocurrir es preferible hacerlo. Y esta pregunta pues yo creo que va muy por ese sentido. Traten de hacerlo, de no dejarlo al lado. Y este médico que le atendió, que vuelva con su médico para repetir la experiencia de esa misma forma. No, ojalá uno pudiera escoger siempre el médico, porque tú sabes que en nuestro sistema no necesariamente eso es el caso, pero sí, la idea es que estoy de acuerdo contigo, se le debe seguir poniendo la inmunoglobulina. Y es un poco un caso similar a cuando el papá es RH negativo, ¿no? Ah, sí, esta es otra pregunta. Doctor, es que yo soy RH negativo y me la voy a poner porque es que pues soy RH negativo. Claro, pero es que la primera pregunta que tenemos que hacer al momento de colocar, de hacer el control prenatal, listo, tú eres RH negativo. ¿Cuál es el RH del papá del bebé? ¿No? Por eso, me ha ocurrido algo. por eso. Y en ese caso, Andrés, en que tú tienes que la mamá es RH negativo y el papá es RH negativo, ¿ponemos la inmunoglobulina? No, pues no hay necesidad porque los dos son homocigotos, son homocigotos no, negativos, claro. entonces no. Y tú te vas confiado que ese es el papá. Ah, esa es la pregunta. Por eso yo, la pregunta que hice fue, yo no le mencioné el esposo, sino que yo dije, ¿cuál es el RH del papá del bebé? ¿No? Hay algún estudio hace algún tiempo, ya me lo mencionaba uno de mis maestros, de mis profesores, donde se hizo el estudio en un ayuntamiento, si no estoy mal, era en Países Bajos, en donde hicieron la evaluación de paternidades. Y bueno, las respuestas son a veces muy llamativas porque mucha gente podrá decir, no, esto es menos del 1%. No, es muy llamativo porque pueden ser tasas realmente mucho más altas. Y si hay que preguntarle con toda la discreción, decirle, dígame el RH del papá del bebé. Eso es lo importante, ¿no? Y yo te diría que mejor no preguntar y asumir que es positivo, diría yo. Ah, bueno, pero eso iría en contra un poco, eso iría, pero es que eso iría un poco en contra.
Sí, de la teoría, claro, de la No, no, teoría, no, claro. no, 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 Cata, Pero, y un poco en contra de lo que es la política de abastecimiento de la globulina anti-D. Es decir, si tenemos bueno, esa de posibilidad de que acuerdo, de de repente, acuerdo. Dios no lo De quiera, pero ahorrarnos nos un vuelva a país, faltar, entonces esas ahí globulinas sí, anti-D, ahí ahí sí, sí caemos un ahí poco en sí. eso. Ahí sí nos tocaba. Pero bueno, ya eso lo dejamos al ojo clínico de cada uno de los participantes de de este seminario online, Sí. que ya se puso como picante, ¿cierto? Bueno, lo último que quería como conversar contigo, Andrés, y fue algo que tú y yo discutimos y que yo creo que es muy importante porque yo creo que debemos tomar acción al respecto y es, cuando nosotros tenemos una mamá inmunizada ya, y tenemos que hacer un seguimiento de los títulos. Eh, nosotros a veces yo siento que en unas regiones de Colombia tenemos un bloqueo grande con la titulación. Y creo que tú estás de acuerdo conmigo. Entonces nosotros recibimos un CUM sin efecto positivo, ¿cierto? Y nosotros necesitamos saber, pues digamos, la titulación de esos anticuerpos para saber cuál es el riesgo de que tiene ese bebé de tener una anemia en este momento. Entonces en Bogotá funciona muy bien, en Bogotá funciona el laboratorio. Siempre todos los laboratorios que hacen CUMS en Bogotá cuando sale positivo, deben remitir la muestra directamente y rápidamente a la Secretaría de Salud y allá se hace la titulación. Es casi como que es un positivo y automáticamente va a conteo de De títulos. anticuerpos. Pero creo que esto no ocurre en muchas otras regiones del país, ¿no? Y lo estábamos hablando, tú estás en el eje cafetero, yo estoy en Antioquia. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué crees que debemos hacer? Sí, hombre, ojalá ese mismo tipo de política que llevan en la Secretaría de Salud de Bogotá la tuviéramos para todo el país de una manera uniforme, ¿no? Por una razón, y es que primero se pierde tiempo si le hacen un CUMS cualitativo, ¿sí? Y donde salga positivo, la señora recibe la respuesta al cabo de, no sé, algún día, 2 días, alguna cosa así, de ahí a que pase con su médico general y él vea, ay, salió positivo, pasémosela al ginecólogo. El ginecólogo cuando la vea le va a decir, pidámosle el CUMS cuantitativo. Realmente perdemos tiempo que puede ser muy valioso para la paciente, muy valioso para nuestros bebés. Entonces, en ese orden de ideas, lo que ojalá se pudiera llegar a implementar debería ser esto, ¿no? Que tengamos nosotros un CUMS cualitativo, SIDAP cualitativo, porque le manden un CUMS cualitativo y sale de esa manera, pues entonces de una vez que se corra y cuantifiquen cuál es el nivel de anticuerpos que se tiene. Ese yo creería que sería el ideal. El ideal probablemente debería ser que todo fuera cuantitativo y nos dijeran de una vez es negativo y si es positivo, en cuánto es. Y eso debería ser el deber ser de cómo nos llegan las respuestas a nosotros. De acuerdo, ojalá trabajáramos en las regionales para que eso ocurriera así. Voy a hacer Sí. la última pregunta de la doctora Chavarro, ya Ajá. para finalizar nuestro simposio. Y es una pregunta muy interesante porque ella dice que pregunta si existe un intervalo mínimo de cobertura conocido que se podría tener en cuenta en caso de que la madre ya se haya aplicado recientemente la inmunoglobulina anti-D antes del parto. Esto sería un evento absolutamente raro porque, digamos, y ella misma lo aclara, un evento sensibilizante cerca al parto, pero por ejemplo, yo te digo un evento no muy raro, por ejemplo, una mamá que se ponga una inmunoglobulina anti-D profiláctica en semana 34 y el otro día arranque trabajo de parto determinado. ¿Esa inmunoglobulina que se puso el día anterior le sirve o existe algún intervalo o se la tengo que poner a las 72 horas después del parto? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Sí, la vida media que se conoce es de alrededor de 23 a 25 días, es decir, en ese orden de días nosotros podríamos llegar a trabajar con esa vida media de lo que puede tener la globulina para poder saber esto. Perfecto, perfecto. Entonces creo que ahí queda contestado. O sea, en teoría sí, entonces yo me la puse el día anterior
y tengo el parto hoy, entonces yo pues no es necesario tener la otra inmunoglobulina a las 72 horas. O sea, podría tener un intervalo de 20 días posteriores a la aplicación de la inmunoglobulina, entonces según lo que tú nos dices. Exacto. Hay otro punto también a tomar en cuenta en esto, ¿no? Y es que hay algunas políticas en algunos países tendientes a repetir la dosis de globulina anti-D una vez se haya suministrado una primera dosis a la semana 28, y es que lo sugieren que se pudiera llegar en algunos países 34, 35, 36 semanas a administrar una segunda dosis. Entonces, bueno, esto para países que tengan la capacidad de tener globulina anti-D por montones puede llegar a ser una opción. Vale. Pero como tal, que por salud pública nosotros hoy en día podemos recomendarlo o no, y el doctor Visser, dentro de las políticas de FIGO que están estableciendo, tampoco lo están mencionando de esa manera, ¿no? Entonces, si lo escuchan, si lo ven, puede ser la razón por la cual se esté haciendo, ¿vale? Pero creo que tenemos que pensar con cabeza un poco fría y ver qué posibilidades tenemos. Si vamos a administrarle más dosis a las pacientes, probablemente de aquí a un futuro le estemos quitando la posibilidad de que al menos una paciente se pueda llegar a colocar una dosis más adelante cuando realmente sí lo llegue a requerir. Entonces, esa es la parte como que hay que pensar un poco más. Perfecto. Bueno, Jesús Andrés, muchas gracias por tu conferencia, por tu compañía, por tus respuestas. A todos los participantes, mil gracias por su presencia. Esperamos pues que este simposio haya resuelto muchas dudas y pues nos haya puesto las pilas, digamos, en el sentido de empezar a contar, a tener números, registro y a poder establecer políticas para definitivamente erradicar la enfermedad de H en nuestro país y así en el resto del mundo. Muchísimas Claro que gracias sí. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bueno, Cata. Muchas gracias a la Federación. Muchas gracias a los presentes, por supuesto, y a las preguntas. Muchas gracias. hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.